Hola niños, ¿cómo están? Bueno, hoy nos encontramos realizando, ¿cierto?, la clase número 2 de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, ¿ya? Para eso vamos a trabajar con nuestro texto escolar y vamos a ir viendo de qué se va a tratar la clase de hoy, pero antes de eso vamos a revisar la actividad que quedó pendiente, ¿ya? Yo a ustedes les había dado una tarea que venía en la página, perdón, 10 y 11 del texto, ¿cierto? Entonces, para eso vamos a avanzar a la página 10 y 11 y vamos a hacer una pequeña revisión de la actividad, una retroalimentación, para más o menos saber lo que estamos trabajando, ¿cierto? Y cómo lo hicimos. Ya. Esta era la actividad, ¿cierto? Porque estábamos trabajando en las zonas naturales de Chile. Y vimos, ¿cierto?, que Chile, como es tan largo y angosto, se divide en tres zonas, tres grandes zonas, pero una de ellas en dos, ya que es la zona norte, grande, o sea, la zona norte, que se viene en zona norte grande, zona norte chico, la zona central y la zona sur, que se divide en zona sur y en zona austral, ¿cierto? Y vimos que cada una de estas características, ¿cierto? Cada una de estas zonas tiene distintas características, disculpen. Y eso lo vimos a través de un PowerPoint que revisamos la clase pasada, ¿ya? Ustedes revisaron un Power donde aparecían distintas imágenes del territorio nacional, ¿cierto? Donde podemos ver distintos tipos de clima, distintos tipos de vegetación, de flora, de fauna, ¿cierto? Y eso es lo que estuvimos revisando la clase anterior. Si escuchan un ruido chiquitito, son los perritos de la chichi que andan por ahí chillando. ¿Ya? Eh, y esta tarea había quedado, ¿cierto? Yo les había dado esta actividad en donde usted, ¿cierto?, iba a observar estas cuatro imágenes y tenía que responder algunas preguntas, de acuerdo a lo que usted estudió, entendió, ¿ya? Entonces tenemos esta imagen A, ¿cierto? Que la observo, ¿cierto?, como una zona muy fría, ¿cierto? ¿Por qué yo digo que es fría inmediatamente? Porque observo hielo, ¿cierto? Hielo, lo que a mí me dice que debe ser frío, porque para que el hielo se forme, ¿cierto?, tiene que hacer frío. Cuando no hace frío, el hielo se derrite, ¿cierto? En este caso podemos decir que es una zona muy fría, eh, la vegetación no es muy abundante, ¿cierto? Más bien es escasa, porque como hace tanto frío, no todas las plantas se pueden desarrollar en temperaturas muy bajas, ¿ya? Ese es un paisaje de la Patagonia. Eso ya es de la zona austral, zona sur de Chile, extremo sur. Después vemos acá un paisaje rural de la región metropolitana. Cuando hablamos de paisaje rural, ¿cierto?, nos referimos a un paisaje de campo, ya de la región metropolitana. Y lo que observo son algunos cerros, ¿cierto? Y observo acá una plantación de viñas, ¿cierto? Que son uvas. Y podría decir, de acuerdo a lo que veo, que es un lugar donde no hace mucho frío ni mucho calor, por lo tanto podría decir que es un clima templado, ¿cierto? Con presencia de vegetación, etc. En la siguiente veo, dice, el paisaje de la ciudad de Iquique, ¿ya? Si ustedes, es como falsa la imagen, ¿cierto? Se ve como así como rara, como que esto no fuera de verdad, pero sí es de verdad porque es así. Está esta ciudad, ¿cierto? La ciudad de Iquique, situada a la orilla del Océano Pacífico, ¿cierto? Y rodeada hacia el este, ¿cierto? Vemos la presencia ya del desierto de Atacama. ¿Ven? Por lo tanto, yo puedo decir que esta zona también tiene un clima templado porque está al lado de la costa, es un poquitito más caluroso que acá, porque está más al norte, pero la vegetación es bastante escasa porque en esta zona no hay gran presencia de lluvias. Más bien, son muy poquitas las lluvias que se producen, ¿ya?
Y después tenemos la última imagen, que es esta, que a mí es la que más me gusta porque me encanta, el sur de Chile. ¿Ya? Este es un paisaje del Parque Nacional Conguillío, donde observo un volcán, ¿cierto? Situado en la cordillera de los Andes. Ahí observo agüita, ¿cierto? Lo más probable es que en esta zona haya un lago. Observo vegetación, araucaria, ¿cierto? Que son eh, plantas o árboles que crecen abundantemente en la zona sur de Chile, donde yo observo, ¿cierto?, gran presencia de vegetación y de animales también. ¿Por qué? Porque es una zona muy lluviosa, ¿cierto?, que permite el desarrollo de las plantas. Por lo tanto, cuando hay plantitas, ¿cierto?, hay frutos, hay semillas, y eso permite que vivan distintos tipos de animales en esos lugares. ¿Ya? Fíjense que con esas 4 imágenes hicimos una especie de viaje por Chile. ¿Ya? Entonces, yo a ustedes les pedí que respondieran estas 3 preguntas, ¿ya? Que decía la primera, describan las imágenes, que es lo que yo acabo de hacer. La número 2 dice, ¿con qué zona de Chile, norte, centro o sur relacionarían cada imagen y por qué? Entonces, si yo me devuelvo, vamos a ver que cada uno tendría que ver relacionado cada una de estas imágenes con una zona. Entonces, esta es la zona sur austral, ¿cierto? La zona sur extrema. Después vemos, como dice región metropolitana, podemos decir que esto corresponde a la zona central. Después vemos la ciudad de Iquique, que corresponde a la zona norte de Chile. Y la última, vemos la D, que es el Parque Nacional Conguillío, que corresponde a la zona sur de Chile. ¿Ya? Eso es lo que tenían que hacer ustedes en la letra, o en la número 2, perdón. Y en la número 3, decir en cuál de estas 4 zonas ustedes viven. En este caso, ustedes debiesen haber respondido que viven en la zona central, ¿cierto? Cerca de la región metropolitana. ¿Y en qué se parece, dice después, y en qué se diferencia el lugar donde vives con cada uno de estos lugares? Por ejemplo, podríamos haber dicho, ¿en qué se parecen? En a lo mejor las viñas, por ejemplo, se parecen, porque yo puedo observar aquí en esta zona plantaciones de uva. Puedo decir que se parece también en la costa, lo que aparecía en Iquique, se parece también porque tenemos cerca acá la playa de Concón, por ejemplo, Viña. ¿En qué no se parecen? Por ejemplo, en las partes donde hay hielo, como parecía en la primera imagen. Nosotros acá no tenemos presencia de hielo, más bien sí hacia la cordillera, ¿ya? En las grandes alturas y sobre todo en invierno, ¿ya? Porque ahí es cuando cae las precipitaciones como nieve, granizo, ¿cierto? Y se van depositando en las cumbres de las montañas. Eso es lo que tenía que hacer, nada más. Nada más en esta primera parte de la primera clase, digamos, de Historia y Geografía. Y hoy día en la número 2, vamos a bajar, en la clase número 2, vamos a revisar la página 12, que es esta, ¿ya? En la página 12, usted se va a encontrar 12 y 13. Esas son las 2 páginas que vamos a trabajar hoy. Página 12 y página 13, ¿ya? Entonces, yo les voy a pedir que ustedes van a leer cada una de estas viñetas o tarjetitas, que son 5, ¿cierto? Las van a leer, van a escuchar, van a leer y tratar de comprender de qué se tratan, porque después, con eso y con el mapa que viene en la página 13, si se fijan ahí, está ese mapa, vamos a trabajar estas preguntas en el texto escolar. Son 5 preguntas, ¿ya? Las vamos a revisar y vamos a ver después cómo lo vamos a organizar en el texto, o sea, perdón, en el cuaderno, ¿ya? Para que toda esta información esté clara y ordenada para cuando ustedes tengan que estudiar, ¿cierto? Para alguna prueba, alguna actividad que se les dé. Entonces vamos revisando. Veamos, dice las zonas naturales de Chile, que ya las vimos, ¿cierto? Recién vimos las zonas naturales de Chile, en todo caso acá me las vuelve a repetir. Dice, el territorio chileno se puede dividir en 5 grandes zonas naturales.
norte grande, norte chico, zona central, zona sur y zona austral, ¿ya? Estas zonas naturales se caracterizan por los elementos físicos que las forman, que a su vez las diferencian entre sí. ¿Qué elementos caracterizan una zona natural? Ya, aquí me está diciendo que vamos a ver los elementos físicos, ¿cierto? Que forman o que caracterizan a cada una de estas zonas, ¿ya? Antes de empezar a leer las viñetas, acá me aparece un glosario o un vocabulario como para tener claridad, ¿cierto? Cuando yo vaya leyendo y más o menos entienda mejor de qué se trata lo que estoy leyendo. Entonces acá me dice, planicies litorales. Mire, antes de leer la definición, fíjese bien en esa palabra, en esas dos palabras, planicies litorales. Cuando yo digo planicies, ¿qué se me viene a la cabeza? Algo plano, ¿cierto? Planicies litorales. Cuando hablamos de litorales, hablamos de lo que está en la costa. Veamos qué nos dice. Planicies litorales dice que es una franja plana de tierra ubicada entre el mar y la cordillera de la costa en el territorio chileno. ¿Ya? Entonces es un territorio plano, ¿cierto? Que está ubicado entre el mar y la cordillera de la costa. Y después tenemos la depresión intermedia. Depresión. Cuando alguien dice depresión, es como que está bajoneado, como así, como pum, ¿cierto? Veamos, ¿qué dice? Dice que es una franja de tierra llana y de baja altura, ven, es bajita, ubicada entre la cordillera de la costa y la cordillera de los Andes. ¿Ya? Fíjense, la anterior era entre la cordillera de la costa y el océano Pacífico, ¿cierto? Y el mar, y esta está entre la cordillera de la costa y la cordillera de los Andes, ¿ya? Como para que más o menos se vayan ubicando de este a oeste, ¿ya? Veamos. Entonces, vemos acá componentes de una zona natural. ¿Qué es lo que forma a una zona natural? Veamos. ¿Qué va a formar? Primero me dice que el relieve, vamos a ver qué es el relieve, las aguas superficiales, el clima, la biodiversidad. Y aquí más abajito aparece otra viñetita que no está con un nombre en específico, pero la vamos a leer igual, ¿cierto? Para comprender. Veamos, el relieve. Dice que el relieve es un conjunto de formas que presenta la superficie de un territorio. Es como, ¿qué forma tiene el suelo? ¿Cómo se observa el suelo de un lugar? Con montañas, sin montañas, plano, con alguna cuenca. Vamos a ver. En las que encontramos montañas, dice ahí, cerros, planicies, valles, cuencas, entre otras. En Chile existen 4 grandes unidades de relieve, que son las planicies litorales, que las vimos arriba, la cordillera de la costa, la depresión intermedia y la cordillera de los Andes. Fíjese que me dice que el relieve en Chile, ¿cierto? Se representa de 4 grandes formas, que son estas que están acá. O sea, si usted quisiera ahí destacar con un lapicito destacador, valga la redundancia, ¿cierto? Lo puede hacer porque me está diciendo que en Chile el relieve está formado por estas 4 grandes unidades, ¿ya? Que son planicies litorales, cordillera de la costa, depresión intermedia y cordillera de los Andes, ¿ya? Entonces, relieve es cómo está formado el suelo, cómo es el suelo de una zona o territorio. Después tenemos las aguas superficiales. Las aguas superficiales dice que es un conjunto de masas de agua que existen sobre la superficie terrestre. O sea, conjunto de masas de agua que existen sobre la superficie terrestre, o sea, en la superficie, en el suelo terrestre, ¿ya? Algunas se ubican
sobre los continentes, como por ejemplo, dice, los ríos, los lagos, las termas, glaciares y otras. Y otras aguas superficiales dice que están sobre el lecho marino, sobre el suelo marino, como los mares y los océanos. Chile posee una gran diversidad de aguas superficiales, porque tenemos mucho mar, ¿cierto? De norte a sur, Océano Pacífico, ¿cierto? Y de norte a sur también tenemos muchos lagos, muchos ríos. Hacia el extremo sur tenemos glaciares, ¿cierto? Entonces Chile dice que posee una gran diversidad, o sea, una gran variedad de aguas superficiales, ¿ya? Cuando hablamos de superficiales, hablamos de superficies. Después tenemos la biodiversidad, que esta es otra parte que forma, ¿cierto? Como decía acá arriba, que forma parte de una zona natural. ¿Qué es la biodiversidad? Dice que es un conjunto y variedad de seres vivos, ¿ya? Por lo tanto, acá estamos hablando de seres vivos, ya sean animales o plantas. Veamos. Conjunto y variedad de seres vivos presentes en un ambiente natural e incluye tanto a especies animales como vegetales, ¿ya? Chile, al ser un país diverso en cuanto a condiciones geográficas, posee grandes posibilidades de sustentar dicha biodiversidad. Es decir, como Chile es tan largo y tiene tanta variedad de climas, de vegetaciones, de temperaturas, ¿cierto? Dice que gracias a esas características Chile tiene esta gran variedad de plantas y de animales que permiten que puedan vivir y desarrollarse. ¿Bien? Después tenemos el clima. ¿Qué es el clima? Dice que es un conjunto de condiciones atmosféricas que caracterizan a un determinado territorio durante un largo periodo de tiempo. Aquí me quiero detener un poquitito, porque a veces la gente dice como que el clima y el tiempo es lo mismo, y no es lo mismo, ¿ya? Cuando hablamos de clima, hablamos de las condiciones atmosféricas que posee un lugar durante mucho tiempo, ¿ya? Por ejemplo, yo no podría decir que el clima hoy día es mediterráneo acá, o templado, y que mañana va a ser, no sé, un clima polar. ¿Me entienden? Para que esos cambios sucedan tiene que pasar mucho tiempo, ¿ya? Y en cambio el tiempo es distinto. El tiempo es el que vemos nosotros todos los días en la televisión, cuando terminan las noticias, ¿cierto? Me va diciendo cuál va a ser el tiempo de mañana, pero siempre más o menos parecido entre un día y otro. Cuando va cambiando de a poco en el tiempo es cuando vamos haciendo los cambios de estaciones, ¿ya? Veamos, entonces el clima es un conjunto de condiciones atmosféricas que caracterizan a un determinado territorio durante un largo periodo de tiempo. Entre dichas condiciones encontramos las temperaturas, las precipitaciones, la presión, el viento, la humedad. Chile posee una gran diversidad de climas, ¿cierto? Cada zona natural tiene climas característicos, aunque algunos de ellos se presentan en más de una zona, ¿sí? Por ejemplo, yo no podría comparar o decir que es lo mismo el clima de la zona norte con el clima de la zona austral. Son climas totalmente distintos. ¿Se fijan? Y la última tarjetita me dice, existen otros elementos que permiten caracterizar las zonas naturales. Entre ellos encontramos la presencia de los recursos naturales y la relación del ser humano con el medio. Por ejemplo, la forma en que lo ocupa y las actividades que realiza en él. ¿Ya? Ahí vamos a ir viendo distintas actividades que el ser humano va realizando con estos recursos que se van encontrando, ¿cierto? En la naturaleza, la madera, ¿cierto? El petróleo, minerales que se pueden extraer de una mina, etc. ¿Ya? Entonces, todo esto que está acá, como les dije, esto era como una esquemita, ¿cierto? Todo lo que está acá es lo que a grandes rasgos va a formar o son los componentes que forman una zona natural. ¿Ya? Avanzamos ahora a la página 12
¿ya? Y acá yo me voy a encontrar con un mapa que dice A, zonas naturales de Chile, y si se fija el mapa, está representado o tiene distintos colores, ¿ya? Vamos a ver en qué consiste en la simbología, ¿ya? Por ejemplo, este como amarillito clarito, ¿cierto? Como color arena, se le entregó más ese color porque como es desierto hacia el norte, dice que es el norte grande, ¿ya? Porque es más bien seco. Acá se le puso un color un poquitito más oscuro que corresponde al norte chico porque ya empieza a haber un poquitito mayor de mayor humedad, un poquitito más de presencia a lo mejor de lluvias. Después llegamos a la zona central que está representada con un tono verde, la zona sur, y después llegamos a la zona austral. Fíjense, cada una tiene un color diferente, ¿ya? Y acá este cuadrito chiquitito del lado es lo que me está presentando el territorio antártico chileno, ¿ya? Disculpen, chiquillos, yo todavía no me puedo recuperar de mi garganta. Es como que se me seca cada rato, por eso empiezo a toser. Ya, veamos B. Dice, el paisaje es el conjunto de formas que, en un momento dado, expresa la herencia de las sucesivas relaciones entre ser humano y naturaleza. La configuración territorial es el conjunto de elementos naturales y artificiales que físicamente caracterizan un área. Fíjense bien, elementos naturales y también dice elementos artificiales que caracterizan a un área. El paisaje es solo la porción de la configuración territorial que es posible abarcar con la visión. Aquí vamos a... veamos. Eso era un texto, ¿cierto? No leí el nombre del... Dice Santos, adaptado por Santos, Milton Santos. Santos fue un geógrafo brasileño, un geógrafo, ¿cierto? La persona que se dedica a estudiar la geografía de un lugar, que entre su numeroso aporte al área diferenció el paisaje de otros conceptos como espacio y región. Y después tenemos esta imagen C, ¿cierto? La puedo observar, observo un río, ¿cierto? Cordillera, montañas, planicies, ¿ya? Algo de vegetación. Y me voy a la actividad. Ya esta vez que es un paisaje de la zona austral de Chile, ahí está, ¿ves? Ya, veamos. 1. Observe el mapa y señale los límites que demarcan las zonas naturales de Chile. Si usted se fija, yo acá no lo alcanzo a ver bien, más encima que soy un poquito piti porque ya estoy media viejita, no alcanzo a ver bien lo que dice, incluso, ¿saben qué? Estoy usando una lupa para ver algunas cosas pequeñas porque no alcanzo a ver, de verdad. Si se fijan, mire, es que yo tengo mi libro acá, pero ustedes acá van a ir observando, voy a subir un poquito, ¿no? En cada límite hay un nombrecito, si se fijan, ¿ve? ¿Ve? Ahí hay otro, y así. Entonces dice la actividad 1, observen el mapa y señalen los límites que demarcan las zonas naturales de Chile. Ya, la zona norte, ¿con qué limita? ¿Ya? Entonces usted va a ir escribiendo en el cuaderno lo que aquí está preguntándose, la respuesta, ¿cierto? Número 2. Explica con tus palabras, esto ya es una explicación, ¿cierto? O una visión personal. No es que usted va a ir a buscar al diccionario qué es el paisaje, porque dice, explique con sus palabras qué es el paisaje, qué elementos pueden formar parte de él. Entonces ahí no le está diciendo, busque en el diccionario qué significa la palabra paisaje. No, me está diciendo que usted, con sus palabras, frente a lo que usted cree, explique qué es el paisaje para usted y qué debería tener un paisaje. ¿Ya? La número 3 dice, caracteriza el lugar donde vives.
a partir de los elementos e información que entrega el esquema. El esquema anterior, este. No me encontraba la flechita. Este esquema. Entonces usted va a decir, ya, todos somos de Quillota, ¿cierto? ¿Sí o no? Bueno, yo soy de La Cruz, pero vivimos tan cerquita que compartimos como las mismas características. Entonces, usted va a poner, por ejemplo, va a hacer este mismo esquema, ¿ya? Pero arriba usted va a poner Quillota. Ya, pensemos un poquitito. Entonces usted acá va a poner Quillota, zona natural de Quillota. Entonces usted va a poner el relieve. ¿Cómo es el relieve de Quillota? De acuerdo a lo que me está diciendo acá. Por ejemplo, tiene montañas, tiene cerros, planicies, valles. ¿Cómo es Quillota? En cuanto al relieve, en cuanto a las aguas superficiales, ¿hay aguas superficiales en Quillota? No queda mucho porque la verdad es que el otro día pasé por el río y estaba muy seco. La biodiversidad, ¿qué tipo de plantitas o de animales encontramos en la zona, en Quillota o en la región donde vivimos? ¿Ya? ¿Cómo es el clima? Y acá pueden leerlo y a lo mejor hacer alguna acotación de qué recursos naturales encontramos, qué recursos naturales de esta zona ocupa el hombre o en la región donde vivimos, ¿ya? Eso, ese es el esquema. Entonces, con ese esquema usted va a trabajar la pregunta número 3, ¿cierto? Esta. La número 4 dice, describe el paisaje de la imagen utilizando la información de las páginas. Describa este paisaje. ¿Qué podemos decir de este paisaje? ¿Cómo será el clima, las aguas superficiales, el relieve, la biodiversidad que encuentro? ¿Ya? Y la última, 5, con respecto a estas actividades. ¿Cómo lo has hecho? ¿Con qué dificultades te has encontrado? ¿Qué es lo que a lo mejor más me ha costado hacer y por qué? ¿Cómo hemos hecho esta actividad usando solamente el texto, a lo mejor buscando en internet, a lo mejor ayudándome con mi hermano o mi hermana mayor, o mi tía, o mi mamá, mi abuelito? Entonces ahí eso también es una respuesta más bien personal de cómo usted ha ido trabajando. Ya, chiquillos, entonces, recordarles como siempre que la actividad, ¿cierto?, se hace en el cuaderno donde usted va a ubicar, en primer lugar, la fecha de la clase, ¿cierto?, que sería jueves 7 de mayo, la clase número 2, el objetivo de la clase que sería, ¿ya?, conocer los componentes de una zona natural. Ese es el objetivo de la clase. Conocer los componentes de una zona natural. ¿Ya? Después de eso, del objetivo, va a ubicar páginas trabajadas del texto, que son las páginas 12 y 13. Y la actividad, que sería, mire, para alivianarles un poco el trabajo, a veces no es necesario que usted escriba todo esto, ¿ya? Si usted lo quiere hacer, lo hace. A mí me encantaría que lo hicieran, pero también entiendo que algunos así como que se la tiran, no, tengo que escribir todo esto y después responder, que fome. Si usted quiere, puede hacer actividad, 2 puntos, respuestas de las preguntas de la página 13 de mi texto. 1, y escribe la respuesta. 2, escribe la respuesta. Yo voy a saber qué es lo que está respondiendo al momento de revisar. Así que tiene esas 2 opciones. Escribir las preguntas y después contestar, o escribir solamente las respuestas. ¿Ya, chiquillos? Así que esa ha sido la clase de hoy. Espero que hayan entendido. ¿Ya? Es un contenido bien cortito, ¿cierto? No es de difícil comprensión, sino que es como para que usted entienda
cómo está formada una zona natural o cuáles son los componentes que forman, ¿cierto?, a una zona natural. Ya chicos, así que espero que hayan entendido muy bien y que cualquier cosa, duda o pregunta, lo hagan al correo, ¿cierto?, quintobasicosalvatierra@gmail.com. ¿Ya? Y yo, en lo posible, voy a ir contestándoles. Recuerden hacer las tareas en el momento que se dan, ¿cierto?, dentro del mismo día para que no se les vaya juntando. Y recuerden también estar en sus casitas, buscando cosas entretenidas que hacer después de las tareas, ¿cierto? Eh, para no aburrirse, pues jugar, pintar, dibujar, ayudar en la casa. Ya niños, así que un besito para todos, los quiero mucho y nos vemos muy pronto. Chao.